Ya chiquillos, buenos días. Estamos buscando acá Hoy día vamos a trabajar el taller global 5.6. O sea, bueno, ya lo empezamos en la clase anterior y probablemente vamos a introducir el integrado de este módulo. Ah, y me acordé que ayer estábamos haciendo un cálculo que al final unas derivadas medias raras que estaban. O sea, es que en verdad lo que está demostrado ahí es cierto, pero la forma en que lo hacen en el documento no estoy muy de acuerdo. De hecho, ayer estaba discutiendo no discutiendo, pero estábamos conversando al respecto de la forma en que se demostró. Me parece que no está muy formal, pero así que yo no lo voy a hacer de esa manera, pero eh, es que no he conversado con la persona que escribió esa parte como para preguntarle en qué estaba pensando. Ya, entonces, aquí estábamos la clase pasada. Bueno, en verdad solo estábamos mirando de eso el lado izquierdo. El lado derecho es antiguo, así que ese no lo pesquen. Habíamos empezado con la ecuación, las que son reducibles a Bessel. O sea que no son a Bessel de principio, pero con ese cambio de variable z igual a alfa x, se transforman en Bessel. Entonces, como la ecuación es de y dependiendo de x, y nosotros estamos cambiando la variable independiente en el fondo. Eso es lo que es un poco distinto del cambio de variable, porque usualmente nosotros tomábamos eh, un cambio de variable que nos cambiaba la y por una z. En cambio aquí nos están cambiando la x, que es la variable independiente, por una z. ¿Ya? Entonces, bueno, el cambio era que z era alfa por x, por lo tanto, si derivábamos la z respecto a x, nos da que de z de x era alfa, y por lo tanto 1 partido por alfa era la derivada de x respecto a z. Ya, eso lo hicimos, ni un problema. Lo que nosotros queremos es ver cómo queda la ecuación ahora con la y dependiendo de esta z, no de la x. ¿Ya? Porque acuérdense que estamos cambiando la variable independiente. Entonces, primero hay que ver cómo es la derivada de y con respecto a z y después cómo es la segunda derivada de y con respecto a esta nueva variable z. Entonces, bueno, acá donde está ese puntito al lado izquierdo que dice de y de z, derivamos de y la y respecto a la z. Entonces, como la y en verdad depende directamente de x, ¿cierto? Y la x, si uno la despeja del cambio de variable, la x depende de z. Se puede dejar dependiendo de z. Entonces, la y depende de x y la x depende de z. En ese orden. Entonces, la derivada de y respecto a z es igual a la derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a z. ¿Sí? Y ya habíamos calculado que al lado derecho que, o sea, bueno, como al medio de la pizarra, que el de x de z era 1 partido por alfa. Entonces cambiamos el de x de z por 1 partido por alfa, y ese 1 partido por alfa lo pasamos para el lado izquierdo multiplicando como un alfa simplemente. ¿Ya? Ahí en el cuadrito, o sea, donde no está encerrado, ese era 1 partido por alfa. Entonces el alfa lo pasé multiplicando para el lado izquierdo, entonces me quedó que la derivada de y respecto a x era alfa veces la derivada de y respecto a z. ¿Ya? Y hasta ahí llegamos. Y lo segundo donde dice, además derivando respecto a x, eso era tratando de seguir la idea del documento, que la idea que usaron para demostrar cómo quedaba la segunda derivada de y respecto a esta nueva variable. ¿Ya? Pero esa última parte olvídenla porque no estoy de acuerdo con algunas escrituras que usaron ahí, sin embargo, sí se puede demostrar de otra forma. ¿Ya? Entonces, continuación.
Ya, el cambio variable era que z es alfa x, y entonces lo que alcanzamos a demostrar era que la derivada de y con respecto a x era alfa veces la derivada de y con respecto a z. Ya, eso lo alcanzamos a hacer la clase anterior. ¿Ya? Pero ahora nosotros queremos una forma de escribir la segunda derivada. La segunda derivada del i con respecto al z. ¿Ya? Pero aquí hay una relación que podemos rescatar, porque la función i es cualquiera. ¿Ya? La función i es cualquiera, entonces esto yo lo puedo reutilizar. ¿Sí? Porque ¿qué me dice esta igualdad que encerré ahí en rojo? Me dice que si el z es alfa por x, ¿ya? Entonces, derivar una función y con respecto a x siempre va a ser igual a derivar la misma y respecto a z, pero eso multiplicado por alfa. ¿Ya? Entonces, en verdad, esa igualdad se cumple tanto para el i como para el i'. ¿Ya? O sea, en el fondo, lo único que me dice esto es que si yo derivo una función respecto a x, esa derivada va a ser igual a que si esa misma función la derivo respecto a z, pero multiplicada por alfa. ¿Ya? Porque en el fondo aquí el i es cualquiera, po. Entonces en particular puedo poner el i' en ese lugar. ¿Ya? Entonces, como i en esta demostración es cualquier función, en principio una función cualquiera, ¿cierto? No conoce. En el fondo no usamos ninguna propiedad específica del i para demostrar eso era cualquier i, ¿no? O sea, podría haberlo hecho con una f, me refiero. ¿Sí? En esta última igualdad, ¿ya? Entonces, esto también va a ser válido para i'. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Esto significa que la derivada de i' respecto a x es igual a alfa por la derivada de i' respecto a z. O sea, yo puedo cambiar, en esa igualdad que está encerrada en rojo, yo puedo cambiar perfectamente el i por el i' y se va a cumplir igual. Porque esa igualdad yo la demostré para cualquier i, no la demostré para alguna... nunca usé ninguna característica especial del i para demostrarla, sino que el i siempre fue cualquier función. Yo podría haber puesto una f ahí en el fondo. Entonces después aplico esa igualdad con f igual a i y con f igual a i'. Y no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la derivada del i' respecto a x es igual a alfa veces la derivada del i' respecto a z. O sea, alfa veces la derivada respecto a z. Se fijan que ya apliqué la igualdad de arriba, pero cambiando el i por i'. Ya que, repito, en el documento no está demostrado así, está demostrado de otra forma. Multiplicaron por unos de z ahí que como si fuesen una fracción cualquiera, y los de z no son los de y, los de x, los de z. A veces se comportan como fracciones, pero la verdad es que no los podéis trabajar tampoco como una fracción cualquiera. O sea, yo no puedo multiplicar por dz arriba y abajo y el dz pasarlo para cualquier lado, sino que hay que mantener cierto orden. Ya por eso no me gustó mucho esa demostración, pero
Ahí en caso de que haya modificaciones en el documento, se lo subo de nuevo. Ya, ¿se entiende entonces cómo llegar a eso? Es la misma igualdad de arriba, pero cambiando el i por i'. Ahora, ¿qué cosa es la derivada de i' respecto a x? i2'. ¿Sí? Entonces, i2' respecto a x es alfa veces alfa veces, y voy a escribir esta derivada de otra forma. Porque el i', nosotros sabemos que el i' es de i de x. ¿Ya? Entonces escribí el i' como de i de x. ¿Ya? Entonces eso lo tengo que derivar por fuera respecto a z. En el fondo como que reescribí lo mismo, pero con ambos lados con una notación diferente. ¿Ya? Pero, ¿qué sabemos nosotros? Por el cuadrito rojo, si usamos el cuadrito rojo ahora dejando la i, nosotros sabemos que de i de x es alfa veces de i de z. Entonces esto sería alfa claro, entonces aquí nos va a quedar d de z afuera y el de i de x lo cambio por alfa de i de z. ¿Ya? Entonces aquí hay que poner los paréntesis como corresponde. Aquí por propiedades de derivada las constantes salen, así que se va a multiplicar, este alfa sale de la derivada respecto a z, entonces me va a quedar la derivada respecto a z de i de z. ¿Ya? Y eso sería entonces alfa cuadrado por la segunda derivada de i respecto a z. ¿Ya? Ya, entonces ahí eh, logramos escribir también el i2' de x, pero ahora en términos de la nueva variable z. ¿Ya? ¿Dudas? El primer término de arriba a la derecha, ese, el del i2', pero el de la derecha. Ah, no. Para pasar de lo último de la pizarra del lado izquierdo a lo primero del lado derecho, fíjate que el lado izquierdo dice la derivada de i' de x de x. La derivada de i' es i2'. ¿Sí? ¿Ya? Y acá el i' lo escribí como de i de x, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Es que hay un cambio de notación ahí en los dos lados. Ya, entonces podemos reemplazar todo en la ecuación diferencial, porque ya tenemos una forma, ya sabemos cómo es el i' y también sabemos cómo es el i2' respecto a esta nueva variable z. Entonces, aplicando todo en la ecuación, ya la ecuación era x cuadrado por i2' de x, ¿cierto? Más x por i' de x, que uno en general omite este paréntesis de x en lo i' y en lo i2', pero aquí va a ser importante porque estamos cambiando la variable independiente. Hay que estar ojo ahí. En general uno como que tiene claro cuál es la independiente, entonces lo omite. Pero ahora hay polémica, entonces, o sea, ahora estamos cambiando la variable independiente, entonces hay que ponerlo. ¿Y cómo era aquí? Alfa,
me olvidó. Era alfa cuadrado, x cuadrado, menos nu cuadrado, por y. Ya, eso. Súper. Claro, entonces como estamos haciendo todos estos cambios, el x cuadrado, bueno, acuérdense que el z es alfa x, ¿cierto? Entonces como z es alfa x, entonces el, el x es z partido por alfa, ¿cierto? Entonces x cuadrado es z cuadrado partido alfa cuadrado. El i 2' de x es alfa cuadrado por i 2' de z. Ahí ocupé lo último. ¿Sí? La segunda derivada de i respecto a x es igual a alfa cuadrado por la segunda derivada del i de nuevo, pero respecto a z. Más x, pero el x ya dijimos que era z partido por alfa, por el i'. El i' de x. ¿Cuánto era el i' de x? Lo habíamos despejado. O sea, lo despejamos como de i de x. ¿Cuánto era el de i de x en términos de z? De hecho, lo usamos acá está. En el lado derecho, el de i de x lo cambiamos por un alfa de i de z. Entonces, el i' de x es igual a alfa veces el i' de z. Entonces, el i' de x lo cambiamos por un alfa i' de z. Más alfa cuadrado por z cuadrado va a ser, o sea, perdón, alfa cuadrado x cuadrado va a ser z cuadrado menos nu cuadrado por i de x. ¿Ya? Entonces acá esta debiese ser evaluada en z partido alfa. Y aquí simplificamos todo lo que se simplifica. Entonces sería z cuadrado por i2'. Acá también se van los alfa, entonces queda z por i'. Más z cuadrado menos nu cuadrado por el i. Ya, hay que revisar ahí las dónde están evaluadas las cosas. Va. No, perdón, apreté otra cosa, no hay que ver.
Y aquí estamos entonces. Ya, llegamos entonces a la ecuación, y bueno, esta es de Bessel, respecto a z, esta sí es de Bessel. Entonces, como sí es de Bessel, hay que hacer el desarrollo como uno desarrolla las de Bessel, po, que es sacar la ecuación indicial, sacar R1, R2, ¿cierto? Que, bueno, ya sabemos que el R1 va a ser nu, el R2 va a ser menos nu, y entonces, como dice ahí, es una ecuación de Bessel de orden nu y cuya solución general, una forma de escribirla es esa. Ya, esto en todo caso, mirando bien, es siempre y cuando, o sea, esta I de Z en el caso en que el nu no es entero. ¿Sí? Acá en el documento, donde dice que es una ecuación de Bessel de orden nu y cuya solución general es esa. Pero esa era la solución. Ah, no, no, es siempre, es siempre. La gracia de esa escritura, o sea, igual hay que tener cuidado quién es el nu, ¿ya? Pero independiente que el nu sea entero o no entero, igual la solución se escribe de esa forma. Solo que cuando el nu es no entero, el INU era esa fórmula que estaba arriba con el coseno y el seno, ¿ya? Y cuando el nu es sí entero, entonces esa INU es lo mismo el coseno con el seno, pero con el límite. No reemplazando directamente en el nu, sino que haciendo tender a ese valor, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, esa es como la gracia, yo creo, de inventar esta función INU, que me sirve siempre, independiente que el nu sea entero o no sea entero. Solo que la INU cambia cuando el nu es entero y cuando no es entero. Porque cuando el nu es no entero, ese es el coseno partido seno, pero sin el límite. Y cuando el nu es entero, entonces es con el límite. ¿Ya? Es la única diferencia. Pero entonces uno es el que tiene que saber cómo calcular el INU cuando el nu es entero y no entero. ¿Ya? Pero en general la fórmula igual es esa. ¿Sí? Solo que hay que tener ese sutil cuidado. Después deshacen el cambio de variable y dicen como z es alfa x, entonces, porque ahí están solucionando, arribita están solucionando la respecto a z, porque ahí es Bessel. ¿Ya? Pero después uno deshace el cambio de variable y entonces se transforma en una solución respecto a x, que es con la variable independiente con la que empezamos el problema. ¿Ya? Y bueno, ahí la observación dice que la ecuación 4 se llama ecuación paramétrica de Bessel de orden nu, y su solución general, 5, son muy importantes en estudio de ciertos problemas con valores en la frontera relacionados con ecuaciones diferenciales parciales que expresan coordenadas cilíndricas. ¿Ya? O sea, esta ecuación tiene su aplicación en ecuaciones diferenciales parciales que están expresadas en coordenadas cilíndricas, algo que uno se encuentra todos los días. Sí, sí. No sé si esta observación ayuda o desmotiva, claro. Sí, porque es muy particular ese, o sea, en verdad las ecuaciones diferenciales parciales en coordenadas cilíndricas se usan harto, como en cosas de estructura, eh, como en estudio de materiales y de construcción y ese tipo de cosas. eh, Se usa harto, pero la aplicación no es tan directa, o sea, hay que estudiar un poquito más antes de ver la conexión que tiene eso con la realidad, po. Se supone que ese fue el intento de conexión con la realidad que se intentó dar en la observación. Ya, así que pasemos a los ejemplos, o sea, perdón, no a los ejemplos, a los ejercicios. Dígame. No, no afecta. No afecta que el I esté evaluado en Z partido alfa, porque al final la solución uno la encuentra evaluada en Z y después hay que cambiar el Z por alfa X, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, me gustaría que intentaran un momento el 1, ¿ya? Porque es un caso de estos, ¿ya? Al menos que lleguen a la forma de la solución general, no es necesario que se pongan a buscar coeficientes ni nada, pero al menos que vean cómo transformar eso en una Bessel. Después cuando estén con la Bessel, encuentren el nu, el menos nu,
Entonces sepan si es que es entero o no entero y sepan entonces cómo es la solución. ¿Ya? Vamos a dar 5 minutos, son las 10:29 hasta las 10:34. ¿Ya? Y ahí lo hacemos en la pizarra, pero es importante que manipulen estas ecuaciones. Ya copiaron la ecuación, ¿cierto? Para mostrar, porque en verdad como que ya está todo hecho aquí arriba, pues tienen que identificar los elementos nomás. ¿Sí? Identificar quién es quién. Sí, pues, sí, sí, pueden llegar y usar lo que ya está demostrado, digamos. Mencionan quién sería el cambio variable y con eso ya pueden ocupar lo que se demostró aquí en este ejemplo. Ya queda 1 minuto para que se cumplan los 5 minutos. Voy a borrar la pizarra mientras tanto.
Claro, basta con que lo dejen en términos de la función j y la i también puede ser. Ahí ustedes ven el caso. Claro. Sí. Un segundo, dame un segundo. Al tiro voy, al tiro voy. Chiquillo, una cosita que me acordé de la pregunta que me hizo si es que afectaba que estuviera evaluado en Z partido alfa. Es que en verdad todos los I están evaluados en Z partido alfa. ¿Sí? Porque estamos cambiando el X por Z partido alfa. Están todos evaluados donde mismo. Ya, eso, me quedó ahí dando vuelta. Ya. Algo me iba a preguntar, dígame. ¿Cuánto te dio el alfa? 2, bien. Y el nu es. Claro. Ya, pues entonces, ¿cuánto sería el nu? Ya, estamos en el tiempo que íbamos a dar, así que sigamos. Ya, por lo que vi, pudieron más o menos. El nu era un quinto, claro. Ya, entonces ejercicio 1. Ya, la ecuación entonces era x cuadrado por y2' más x por y' más 4x cuadrado menos 1 partido 25 por y igual a 0. Ya. ¿Qué hicieron entonces? ¿Es Bessel? No es Bessel. Es reducible a Bessel. ¿Cierto? Muy bien. Porque de hecho aquí este término se puede escribir como 2x al cuadrado menos un quinto al cuadrado. ¿Cierto? Entonces estamos exactamente en el caso de reducible a Bessel. Y este era, acuérdense que era alfa cuadrado menos nu cuadrado. Entonces eso implica que alfa es 2 y eso implica que el cambio de variable que hay que tomar es z igual a 2x. Era alfa x, ¿cierto? Así que es 2x. Ya, excelente. Entonces sí, como lo otro ya está todo demostrado, ya sabemos que esta ecuación se transforma entonces en z. La ecuación es, haciendo todo lo que hicimos recién con cualquier alfa, ahora para este caso particular sería esto. Aquí queda entonces el z cuadrado menos el 1/5 al cuadrado, claro. Muy bien. Y eso por i igual 0. Ya, este es de Bessel. La cual es de Bessel. Es de Bessel, ¿y cuánto vale el nu? Si es de Bessel, tiene un nu asociado. 1/5, ¿cierto? Muy bien. 1/5. Ya, este es el R1. Y el R2 es menos 1/5, ¿cierto? Menos nu. Ya, entonces, ¿qué ocurre con la resta?
La resta sería 2 nu, ¿cierto? 2 quintos. Y esto no pertenece a los naturales. Ya. Cuando pasaba que el nu y el menos nu eran... O sea, perdón, cuando pasaba que el R1 menos R2 era no natural, eso quería decir que el J nu y el J menos nu eran LI. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos dos opciones nos podemos hasta regodear en este caso con dar la solución general. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Entonces, la sol, escribámosla de las dos formas. General se puede escribir como la combinación del J nu con el J menos nu. O sea, J nu, es decir, J un quinto sería en este caso. J un quinto de Z, me faltó la constante. Constante 1 por J un quinto, más constante 2 por J menos un quinto, muy bien, de Z. Claro, y ahí solo habría que devolver el Z por 2X, ¿cierto? Ya, pero quería dar la otra opción. La otra opción también sería, que en este caso de verdad que nos podemos regodear, porque también se puede dar con el nu y o sea, perdón, con el J nu y con el I nu. ¿Sí? Que en este caso el I nu sería esa cuestión con seno y coseno, pero sin el límite, sino que la expresión tal cual. ¿Ya? Opción 2. También se podría escribir así. C1 por el J nu más C2 por el I un quinto. Este es Z. Por eso decía que nos podemos regodear, porque tenemos esas dos alternativas para este caso. ¿Ya? Da lo mismo como esas dos parejas son LI, el J nu con el J menos nu y el J nu con el I nu. ¿Ya? Bueno, y eso no, eso era todo. Bueno, nos faltó deshacer luego deshacemos el cambio de variable. O volvemos a X. Entonces la solución sería C1 por J un quinto de 2X más C2 por J de menos un quinto de 2X. Ya. Bueno, aquí las constantes, porque esa solución les va a dar el I de 2X. Lo que pasa es que estaba mirando la solución y en la solución aquí le ponen I de X nomás. Pero eso es porque en rigor ya uno va a sacar el I de 2X. ¿Ya? Pero cuando uno reemplaza aquí los X por 2X, en el fondo ese 2, acuérdense que los J son una serie. El J un quinto y el J menos un quinto son una serie. Entonces ese 2 es una constante que dentro de la serie va a salir y se va a juntar como con el C1 de acá.
Entonces al final ese 2 como que da lo mismo, ¿sí? Sí, pues es raro que uno despeje el I de 2X. Claro. Eh, es que el cambio de variable era igual al del ejemplo. ¿Dónde lo teníamos? A este, pues, ahí. El, esta ecuación era x cuadrado y 2' más x' más 2x era, o sea, era 4x cuadrado, que es lo mismo que 2x al cuadrado. Entonces el alfa es 2 y entonces uno hace el cambio de variable que z es alfa x. Entonces nuestro z era 2x, ¿sí? Y de ahí sale todo el resto. A ver, siguiendo como la lógica del documento, en el documento lo pusieron directamente así. Directamente así. Es que es cierto, es cierto, porque el 2 al final se va a meter dentro de esta constante y va a hacer que las constantes cambien, pero son constantes reales, entonces al final, en verdad lo pueden hacer directamente así. ¿Ya? Ya, así que ahí está. Si no se acuerdan, este J un quinto y J menos un quinto, si los tiene ahí, le hace ruido, nosotros lo vimos en el taller 5.4 creo, o en el 5.5, sí, en el 5.5. En el 5.5 vimos la forma explícita de este, aquí está, aquí. Ya tenemos la forma explícita. Ya ese es el J nu y ese es el J menos nu. Esto uno siempre los tiene a disposición. El J nu y el J menos nu siempre lo tiene a disposición cuando tienen una ecuación de Bessel. El tema es que a veces que no son LI, entonces ahí hay que hacer otras cosas, digamos. Pero si resulta con eso, entonces es cosa en este ejemplo en particular, ahí bastaría con reemplazar el nu por un quinto y esa es la solución. En el fondo, en estos problemas ni siquiera tienen que hacer como toda esta deducción de los coeficientes, porque ya sabemos la forma. Hay que saber cuándo usarla nomás. ¿Ya? Cuándo usar el J nu y el J menos nu o el I. El I nu o el IM cuando es natural o cuando no es natural, etc. ¿Ya? Esas son las cosas que hay que tener así como bien en el radar. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Eh, bueno, creo que miremos un poquito este ejemplo de acá. No lo vamos a resolver con todo el detalle. Creo que lo miremos nomás porque se va a aplicar también en el taller. Estoy mostrando otra cosa. A ver. No, está bien, estoy mostrando otro. Sí, se usa también en el taller integrado. En el ejercicio 2 nos dan esa ecuación que dice I2' más una constante por x elevado a n por i de x, ya igual 0. Es una ecuación diferencial de orden 2, solo que no tiene i', solo tiene i2' y el i, ¿ya? Y el i viene por un x a la n. Entonces nos dicen que demostremos que realizando primero la sustitución i igual a raíz de x por z, ¿ya? O sea que en el fondo cambiemos la i por una z mediante ese cambio, ¿sí? La nueva incógnita sería la z, ¿sí? Y luego realizando la sustitución w o omega esa. Es que hay una diferencia entre w y omega, creo que omega, porque w es como cuadradita. Bueno, w son 2v, omega es redondita, así. Omega creo.
Igual estoy como confundido, hay ciertos tipos de W que parecen omega. Pero digámosle W, ya, digámosle W. Entonces, si tomamos primero la sustitución de el I por raíz de XZ y luego la sustitución de W igual a eso que es una constante, 2 raíz de C partido n más 2 es una constante, respecto a las variables de la ecuación, por X elevado a n medios más 1, entonces la ecuación 6, que es la que está aquí arribita, se transforma en una ecuación de Bessel. Ahí está. ¿Ya? Entonces, lo que uno está haciendo es tomar la ecuación de arriba, que la incógnita es la Y, ¿cierto? Y la independiente es la X. Entonces, primero vamos a cambiar la incógnita. La incógnita que era Y la vamos a cambiar por una Z. Entonces nos va a quedar una ecuación diferencial en donde la incógnita es Z y la independiente es X. ¿Sí? Y después cuando tomemos este W, que es una función de X, ahí vamos a cambiar la independiente. La X la vamos a transformar en W mediante ese cambio. Entonces la ecuación finalmente va a quedar con incógnita Z y con independiente W. ¿Ya? Y esa es la que es de Bessel. Entonces primero uno cambia la incógnita Y por Z y después uno cambia la independiente que era X inicialmente por esta W. Y entonces la nueva ecuación que tiene incógnita Z y independiente W, esa es de Bessel recién. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno puede aplicar toda la teoría para encontrarle la solución de la ecuación a esa. Y entonces después uno, para devolverse a la incógnita Y con independiente X, tendría que devolver los dos cambios de variable para arriba. ¿Ya? Bueno, eso es el taller global 5.6, ahí tienen la solución con los detalles de estos cálculos. ¿Ya? Háganlo, son interesantes, igual pasan cosas bonitas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a mirar el taller integrado 5, que este sería el penúltimo taller integrado. Después, el martes vamos a partir con el módulo 6, con la clase magistral 6, y ahí también va a haber, ese va a ser el último taller integrado. Ya, entonces, en este taller integrado se trabaja con la solución de la ecuación de Bessel y las funciones de Bessel de primer tipo, que las funciones de Bessel de primer tipo son las J, ¿sí? Y estaban las de segundo tipo, que eran las I, la I nu, ¿ya? Y ecuaciones que sean, bueno, aquí le pusieron resolubles a Bessel, pero nosotros les llamamos reducibles a Bessel, que en el fondo no eran de Bessel en principio, pero con un par de cambios de variables se transformaban en Bessel. ¿Ya? Y para eso les ponen un contexto físico que es súper aplicado. Bueno, depende obviamente lo que vayan a seguir después, pero si les interesa el lado físico, así como de construir cosas, esto es pan de cada día para esa gente. Para los ingenieros así tipo Wolowitz, no sé si conocen Big Bang Theory, pero bueno, ahí hay un ingeniero que es muy de construir cosas. Y esto, ocupan todo eso. Ya, bueno, qué bonita esa parte de la física. Ya, les dan esa ecuación diferencial, ya, y fíjense que la incógnita, siempre en una ecuación hay que tener clara cuál es la incógnita y cuál es la independiente. La incógnita es teta, ya, que es un ángulo. Y la independiente es x, que es una posición. Ya, entonces es una ecuación de orden 2. El SE, SI, SG, SRho son constantes, ya que de hecho aquí están. El E se llama módulo de Young, el I es el momento de inercia, que para este caso en particular va a ser constante por suerte. El ρ es la densidad lineal, que también va a ser constante. El G es la gravedad, 9,8 en Santiago. Y X es una distancia a lo largo, así en el eje vertical. ¿Ya? Entonces, esa ecuación, bueno, leamos el texto, quizá ahora nos pueda decir algo. Considere una columna delgada, voy a tratar de que se vea el dibujo y el texto al tiro. Ya, ahí. Entonces,
vamos a considerar una barra que inicialmente es vertical, ¿cierto? Sin elasticidad, sino que es una barra recta, que abajo en el extremo inferior está así fijada 100%, no tiene movimiento abajo. Ya, por eso ahí dice con un extremo insertado firmemente en el suelo. Ya, esta barra en estado natural mide L, ¿sí? Y fíjense que el x igual 0 se considera arriba y el x igual L se considera abajo. O sea, los positivos están para abajo y parten desde la parte superior de la barra. Ya, entonces el x recorre desde 0 hasta L. Recorre verticalmente la barra. Entonces, bueno, dice, luego de haber sido empujada esta barra ligeramente de manera lateral, o sea, yo lo empujo para el lado donde se está doblando, la columna se curva o pandea desde la vertical bajo la influencia de su propio peso. O sea, uno la empuja y después, como ella misma pesa, la gravedad ahí se encarga como de curvarla. ¿Ya? Bajo la influencia de su propio peso, cuando su longitud o altura excede un cierto valor crítico. Ya, porque aquí esta barrita en el fondo no se curva desde los pies, sino que desde cierto punto ya como que no resiste más y ahí se empieza a doblar. O sea, hay un cierto tramo a partir del L para arriba en donde se queda fija. No se mueve desde el principio, o si no, probablemente se cae. Ya, entonces, sea teta de X la deflexión angular de la columna, ahí está puesto el teta, se fijan que para cada altura, para cada valor de X hay un teta distinto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el X vale L, ¿cuánto sería ahí el teta de L? Que es como donde están los pies de la barra. Cero. Cero, porque en los pies habíamos dicho que justo en los pies no se mueve, po, se empieza a mover desde cierta distancia para acá. De hecho, ahí está, muy bien, ahí está la primera condición, bueno, la segunda condición inicial, que dice que teta de L es cero, es por eso, porque los pies no tienen inclinación. Ya, entonces, para cada valor de X existe un teta de X distinto, que es el ángulo que lleva de giro respecto a la vertical. ¿Ya? Entonces, bueno, el movimiento angular a lo largo de este eje X, que va a ser la barra, se mide, o sea, se modela mediante esa ecuación diferencial que está ahí. ¿Ya? Aquí una ecuación de orden 2. Y bueno, ahí están las condiciones iniciales, ya vimos por qué era el teta de L igual a 0. ¿Ya? Entonces, después, bueno, ahí dice la columna se pandea solo para aquellos valores de L en los cuales el problema de valores en la frontera tiene solución no trivial. En el fondo, si es que esta ecuación diferencial tiene una única solución que es la trivial, quiere decir que la barra no se movió, porque el ángulo es 0 siempre. La solución trivial es la solución igual 0 siempre. ¿Ya? Entonces, por eso dice que la columna se pandea solo cuando la ecuación diferencial tiene una solución no trivial, o sea, una solución que de verdad va variando a lo largo de X. ¿Ya? Ahora, por otro lado, esta ecuación diferencial va a tener un parecido con la anterior. Fíjense que la ecuación es i2' más alfa cuadrado x por i igual a 0. Esa ecuación se llama ecuación diferencial de Airy, en honor al matemático y astrónomo George Beidel Airy, que se murió hace rato. Y se sabe que si tomamos i igual a x elevado a un medio por w y por todo eso que también depende de x, o sea, que si eso es solución de la ecuación, o sea, perdón, eso es solución si el WT, que es eso, es solución de Bessel, de orden 1/3. Ver ejercicio 2 propuesto en el taller global 5.6. En el fondo, esta ecuación es un caso particular de la que estábamos mirando recién. Se los voy a mostrar. Se me perdió.
Es un caso particular de esta. De la del ejercicio 2. ¿Se fijan o no? Que el n es 2, o era 1, no me acuerdo. Miremos. Esta i2' más alfa cuadrado xi. Y esta es i2' más el c sería el alfa cuadrado, ¿cierto? X, entonces el n1 por i. Ya, entonces en el fondo es lo mismo que habíamos dicho acá, porque si tomábamos el i igual a eso y después el w igual a esto, entonces la ecuación se transforma en esta que es de Bessel, ¿ya? ¿Cuál sería el orden de esta ecuación de Bessel? ¿Se acuerdan a qué se le llamaba orden de la ecuación de Bessel? Al nu. Ese es el orden, el nu. ¿Cuál es el orden de esa ecuación de Bessel? ¿Cuál es el nu en esa ecuación de Bessel? 1 partido por n más 2, ¿cierto? Porque ese es el nu cuadrado, ¿sí? Así que el orden es 1 partido n más 2, ¿ya? Entonces, si queremos mirar el del taller integrado, acuérdense que, o sea, decía orden 1/3. O bueno, eh, esta ecuación en el taller integrado aparece, ¿cierto? Pero en el caso particular en que el n era 1. Entonces, en el del taller integrado, esta ecuación de Bessel va a quedar de orden 1 partido 3. ¿Sí? Ya. A eso se refiere entonces lo que decía acá. ¿Ya? Entonces, acá. Se sabe que i igual a eso es solución de la ecuación de Airy. Si la función w igual a esto, es solución de la ecuación de Bessel de orden 1/3. Por eso dice ver ejercicio del taller global. ¿Ya? Entonces este es un caso particular nomás del otro, y ahí estaba en el taller 5.6 estaba la solución, o sea, estaba cómo se transforma a la ecuación de Bessel. Ya, entonces, está el taller aplicado y el de profundización, que en este caso, bueno, el texto es como lo mismo. Entonces, el aplicado dice primero, interprete las condiciones frontera i' igual 0 y o sea, i', teta prima de 0 igual 0 y teta L igual 0, en el contexto del problema. Bueno, el teta de L ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan por qué el teta de L era 0? Aquí está Claro, ahí partía la barra. Acuérdense que para cada X existe un teta, que es el ángulo de la barra en esa altura. Entonces, en la altura, cuando X vale 0, el teta, o sea, perdón, cuando el X vale L, perdón, el teta vale 0, porque cuando el X vale L, que los pies de la barra no hay ángulo. Entonces esa es la interpretación para eso. Habría que darle entonces también una interpretación a que el I' de 0 sea 0. Ya, en el fondo, el teta prima de X es una razón de cambio del ángulo respecto a un cambio en la altura. ¿Sí? ¿Cómo podríamos interpretar el teta prima de 0 igual 0? En el fondo, el teta prima es una comparación entre cuánto se movió el ángulo respecto a cuánto se movió en el eje X. ¿Ya? Dígame. ¿Que esté al revés? Si tiene alguna razón, así como práctica. O sea, para este tipo de sistemas la verdad es que no sé, porque, por ejemplo, los de masa de resorte también se definen igual. Yo creo que es porque de repente uno va a mezclar un sistema de estos con uno masa resorte, por ejemplo, y como el masa, o sea, no digo que lo vayamos a hacer en este curso, sino que en la práctica. En la práctica generalmente deben necesitar juntar un sistema de estos con un sistema de masa resorte, pues entonces necesitan tener los ejes definidos de la misma manera, o si no se les desarma todo, o sea, tendrían que recalcular cosas. Yo creo que es por eso.
¿sí? Porque en la práctica además que necesitan poner una barra con un resorte arriba, pues, entonces necesitan tener definido de la misma manera los, los ejes, ¿sí? Para que después el edificio quede antisísmico, si no, se cae. Ya. Ay, perdón, me cambié en aquel. Ya, bueno, entonces ahí búsquenle alguna interpretación, eso ya es parte de los ejercicios, búsquenle alguna interpretación a que el teta prima de 0 sea 0, ¿ya? Después, el segundo ejercicio es considerando esa solución, o sea, aquí no es que tengan que buscar la solución, les dicen, ese teta de x es la solución, ¿ya? Pero que en verdad se sabe por lo que ya hablamos delante. Fíjense que está el J un tercio y el J menos un tercio. Es porque son soluciones de Bessel, etcétera, etcétera, solo que están evaluadas en otros lados. No están evaluadas en X justo porque como habían unos cambios de variables. Pero la cosa es que la solución es en rigor es X elevado a un medio por una combinación lineal de las J, que son las ecuaciones de las funciones de Bessel. Ya, entonces les dicen que esa es la solución y les piden usar las condiciones iniciales, es decir, que el teta prima de 0 sea 0 y el teta de L sea 0, para demostrar esto, que la función j de menos un tercio evaluada en eso es 0. Entonces tienen que ocupar las dos condiciones iniciales para demostrar eso. O sea, tomar el teta, evaluarle el L y ver qué pasa. Después tomar el teta, derivarlo, encontrar teta prima de x, y a ese reemplazarle el 0, y bueno, ahí con la suma de esas dos cosas deberían poder demostrar eso. ¿Ya? Y después el ejercicio 3, verifique que la longitud más corta para la cual la columna se pandeará se obtiene de esa manera. En el fondo nosotros dijimos que si la barra está así vertical y uno la empuja, la barra se pandea, así se le dice cuando como que se inclina. Porque no se inclina al el mismo ángulo en todos los puntos, po. Abajo no se inclina nada y a medida que sube se está inclinando, ¿ya? Entonces lo que tienen que demostrar en el ejercicio 3 es que la altura desde a donde se empezó como a quebrar para el lado es esa L1, ¿ya? L1 es un valor entre 0 y L, por supuesto, que es donde empezó a quebrarse hacia el lado. Entonces, bueno, si hacen el 1 y 2, el 3 se ayuda de los anteriores para que saquen ese, ¿ya? Entonces, ese es el aplicado. ¿Cómo? ¿Es un regalito qué cosa? Ah, a ver, donde x0 es el primer cero no negativo de la función de Bessel. Observación, el primer cero de la función de Bessel se puede obtener con Wolfram insertando la función Bessel. Bueno, sí. Lo que pasa es que la función de Bessel, la j menos un tercio, o sea, este valor L1 va a ser el primer punto donde esa función da 0. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer con Wolfram. ¿Ya? Para que vean también que esto de Bessel no es algo para nada de otro mundo, sino no estaría en Wolfram. Wolfram no es tan específico, es súper general. O sea, los ingenieros del mundo generalmente han trabajado con Bessel. ¿Ya? Ayuda para eso. ¿Ya? Y el de profundización, yo creo que es como casi igual al otro, solo que les piden demostrar otras cosas. Primero, verificar que la ecuación diferencial 1 se puede representar como la ecuación de Airy. La ecuación de Airy era la que tenía el alfa cuadrado, no sé cuántito. Que eso es súper directo, es cosa de que lo escriban y se van a dar cuenta. Después, en el ejercicio 2, tienen que hacer los cambios de variable que en el aplicado como que uno lo evita. Acá tienen que demostrar que si WT es eso, y eso es una solución de Bessel para nu igual a un tercio, entonces la función y igual a raíz de x por eso es una solución de la ecuación 2. O sea, tienen que demostrar que esa i va a ser solución de la ecuación. No suponerlo directo, sino que demostrarlo. Pero en verdad con las cosas que ya vamos hablando, quizás no se haga tan difícil. Pero hay que ensuciarse las manos, por supuesto. Y en la 3, de acuerdo al inciso anterior, obtenga la solución general de la ecuación dada en 1 en términos de las funciones de Bessel. ¿Ya? Así que ahí tienen que ya solucionar la ecuación. ¿Sí?
que, bueno, de hecho, la 3 debiese darles esta función, po. La que en la 2 se supone, la que en el taller aplicado se supone. Ya, pero insisto, nada del otro mundo. Entonces van a tener para entregar el taller aplicado hasta, bueno, en las otras secciones daban durante el día. Nosotros lo vamos a dejar hasta mañana a las 11:59. O sea, hoy día todo el día y mañana todo el día. Ya. Recuerden que basta que lo hagan y que se vea que trabajaron, no necesariamente tienen que estar perfectos para que tengan el puntaje que después se les va a asignar a eso. ¿Ya? Así que eso. La próxima semana, martes, clase magistral, jueves y viernes, taller global, y el integrado también va a quedar así como tal. Para la cazuela. Ya, eso chiquillos. ¿Estamos listos entonces? Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes.